Bienvenidos a The Essence of Our Being, el espacio donde nos escuchamos para lograr una conexión más profunda, cultivar la empatía y fortalecer el diálogo en nuestra comunidad Cañaverales. La empatía no solamente implica ponerme en lugar del otro, sino entender lo que el otro puede sentir e incluso lo que puede pensar. Y como toda habilidad requiere ser trabajada, acompañada y desarrollada. Tenemos que aprender a convivir con el otro y aceptar las diferencias que tiene. Entonces, al trabajar en equipo te genera como unas habilidades muy importantes para la vida. Vas a aprender a llevar esas habilidades de comunicación, esas habilidades emocionales, esas habilidades colaborativas para seguir adelante. El conflicto es parte de la vida y creo que es importante poder entender que lo malo no es que aparezca el conflicto, sino cómo lo gestionamos. Entendiendo esto de que el conflicto es algo natural, intrínseco en las relaciones humanas, hemos empezado promoviendo prácticas restaurativas en nuestro colegio. Y las prácticas restaurativas nos han ayudado a transitar precisamente en empatía, sensibilidad y respeto. Recordando que respeto es uno de los pilares de nuestros valores institucionales. En nuestra comunidad Cañaverales. En cada episodio exploramos la esencia misma de nuestro ser y cómo esta comprensión moldea nuestras interacciones y relaciones. Desde reflexiones íntimas hasta conversaciones enriquecedoras, nos sumergimos en temas que nos desafían, nos inspiran y nos conectan como parte de la comunidad del colegio. Únete a nosotros mientras conocemos The Essence of Our Being. Muy buenos días, sean bienvenidos a otro podcast de nuestro Cañaverales International School. Le damos la bienvenida también a Carolina Arias, psicóloga de primaria. Bienvenida, Carolina. También Gracias. te damos la bienvenida a ti, Zoe. Gracias. Bueno, gracias a todos a quienes nos están escuchando en este día. Zoe, ¿quién eres tú? Yo me llamo Zoe Farfán. Yo llevo 4 años en el colegio y en esos 4 años he pasado muchas experiencias muy importantes que me hacen ser un ser humano mejor. Bueno, Carolina y Zoe, hoy estamos acá reunidos para dialogar sobre lo siguiente: la importancia de crear empatía, sensibilidad y respeto con los demás en la comunidad educativa. Zoe, ¿tú piensas que en Cañaverales International School somos una comunidad educativa? Yo considero que el Colegio Cañaverales sí es una comunidad educativa en el que nos sentimos seguros, estamos con nuestros compañeros, profesores y eso nos crea un ambiente muy bueno. Excelente. ¿Tú, Carito, qué piensas? Sí, creo que todo el tiempo estamos construyendo en ser comunidad y cómo cada uno puede ir aportando cosas maravillosas desde el rol de los estudiantes, de los padres de familia, de los educadores, porque justamente construimos eso en comunidad, ¿no? En el trabajo en equipo. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en Cañaverales por 10 años. Y cada vez hemos construido más una comunidad. Es asombroso cómo hemos crecido, no solamente en infraestructura, sino en el sentido que le hemos dado al colegio de comunidad. ¿Cómo hemos logrado eso? Yo creo que aquí hay un concepto clave que a partir de comunidad es empatía. ¿Cómo hemos desarrollado empatía, no solamente como colaboradores, sino también con los estudiantes y los padres de familia? ¿Qué crees tú, Caro? ¿Cómo has visto el desarrollo de la empatía en nuestra comunidad? Primero hay que entender que la empatía, ¿no? Cuando hablamos de empatía hablamos mucho de ponernos en el lugar del otro, pero la empatía no solamente implica ponerme en el lugar del otro, sino entender lo que el otro puede sentir e incluso lo que puede pensar. Y como toda habilidad requiere ser trabajada, acompañada y desarrollada, y creo que es muy importante justamente la conciencia de eso y entender por qué en la comunidad la empatía es tan importante. Cuando uno es empático, tiene la posibilidad de conectar con el otro, darnos cuenta que ese otro es importante, que tiene un lugar, y eso permite justamente fortalecer las relaciones humanas y desde ahí poder comenzar a manejar situaciones complejas, ¿no? Porque creo que la empatía se pone en juego justamente en los momentos más difíciles, ¿no? Y creo que la empatía justamente permite el saber que yo puedo tener un punto de vista, pero el otro también, y que finalmente ese lugar que le puedo dar al otro me va a permitir en algún momento poder saber que no solamente
solamente lo que yo pienso es importante. Y creo que eso permite un momento de encuentro distinto, donde podemos finalmente hacer acuerdos, podemos pensar que aunque somos distintos, podemos ir por el mismo camino, ¿no? Y creo que justamente eso es lo que ayuda a construir comunidad. Cuando entendemos que podemos ser diversas familias, diversas formas de ver el mundo, y creo que la medida que encontramos que tenemos un factor común que nos une, permite que vayamos avanzando. Y creo que desde ahí por eso la empatía es tan importante, pero también entender que la empatía es algo que no ocurre mágicamente, porque creemos que no, como somos seres humanos podemos ser empáticos, y eso es algo que si bien podemos tener como personas, es algo que requiere realmente formarse desde el colegio, y como somos comunidad, obviamente, formarse desde el hogar. La empatía implica esa capacidad de identificar qué pasa con ese otro, pero sobre todo cómo puedo acompañarlo, que ese es el paso de la empatía a la compasión. Entender que pasa algo con un otro, pero qué hago para que pueda estar mejor. Y creo que es muy lindo que los niños vayan ganando conciencia de sus emociones y sobre todo conciencia de las emociones del otro, para saber desde allí cómo comenzar a caminar para poder ayudarnos en momentos que requerimos ser acogidos y acompañados. Y creo que este hecho de podernos cuidar como comunidad permite avanzar mucho en las relaciones humanas. El colegio no es una comunidad ajena, pues, a diferentes sentimientos y emociones que nos detonan y que nos permiten pasar por diferentes momentos y etapas en nuestra vida. Zoe, ¿has sentido y has visto que hay compañeritos que en ocasiones vienen tristes, vienen alegres, cambian como de emociones? Y en esos cambios de emociones, ¿cómo has tú experimentado la empatía hacia ellos y de ellos hacia ti? Bueno, sí, a veces nosotros vemos que los compañeritos están felices o están tristes, porque también es importante como ver el ambiente del salón y darse cuenta que a veces algunos compañeros como que se ven mal, entonces la idea es como ir a acompañarlos, a decirle como te sientes bien, necesitas algo. Es como muy importante eso. Y pues también al nosotros notar eso como estudiantes le comunicamos a los profesores, porque nos generan una confianza que les podemos decir, ellos nos ayudan en ese tema. Eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna forma identificar cuando ese otro requiere ser atendido, acompañado, y entender que todos tenemos diferentes formas de querer ser acompañados? Por ejemplo, hay niños que cuando están tristes les sirve un abrazo, como hay otros niños que no quieren el abrazo y no simplemente quieren estar solitos. Entonces también creo que es poder entender a cada persona que le sirve en algún momento y poder estar. Y algo muy lindo que dijiste, Zoe, es esa posibilidad de buscar ayuda, tener adultos de confianza en el colegio que sabemos que podemos recurrir cuando se necesita, llámese que pueda ser un profesor, la directora de sección, la psicóloga, incluso el papá cuando llegamos a la casa y poder decirle me preocupa esto, veo un compañerito que está triste, ¿qué puedo hacer? Creo que poder buscar adultos de confianza que nos puedan orientar para poder apoyar cuando sentimos que solitos no podemos es súper importante para hacer ayuda para otros. De la mano de lo que estás diciendo, Caro y Zoe, creo que en Cañaverales International School hemos creado un sentido de comunidad porque hay la apertura y hay también la confianza de que no solo en el aula de clase, sino estando en el break, cuando estamos en el comedor, cuando estamos en un juego, cuando estamos haciendo el acompañamiento mientras ellos juegan, mientras estamos en un cambio de clase, hay una relación genuina entre estudiante, profesor, estudiante, entre padres de familia, y esa relación genuina cada vez se ha fortalecido, al punto que, pues muchas veces, sin yo decirle, Zoe, ¿cómo estás? Nada más viéndole la carita, viéndole su sonrisa, viéndole su seriedad, ya puedo determinar, bueno, esta como que no es la Zoe que usualmente es, algo está pasando con ella. Entonces le brindo de pronto en ese momento el acompañamiento necesario para que ella me vaya contando o simplemente nos sonreímos, así como nos estamos sonriendo en este momento. ¿Qué crees, Zoe? ¿Piensas y has sentido que simplemente con un hola, ¿cómo estás? O simplemente con una sonrisa ya damos el lugar a ese proceso y a esas emociones por las cuales transitamos como seres humanos? Pues a mí me parece que sí, ya que al que te sonrían o te saluden, te sientes como importante y como te das cuenta que están pensando en ti, y también al ayudar a esas personas que vemos que se sienten mal, también nos ayuda a nosotros, ya que en ese momento como que generamos nuestras habilidades por la empatía, nos damos cuenta del otro, aprendemos a respetarlos. Cuando ayuda al otro se siente una sensación de felicidad,
porque es algo que has hecho correcto. Entonces también, a pesar de ayudar al otro, nos ayudamos a nosotros mismos. Claro, y es muy lindo porque estamos construyendo vínculos. Es muy bueno entender que a veces los vínculos no solamente es con el mejor amiguito, con quien más comparto, sino que también esos vínculos se crean con ese otro, que puede ser simplemente el compañero que piensa distinto a mí, que es diferente, cuando hablamos de esa habilidad del respeto a la diferencia. Pero la empatía es con ese otro que tengo al lado, no solamente incluso en el entorno escolar, porque la idea es que esas habilidades son para la vida, ¿no? Y eso implica que vamos a salir en entornos distintos, el día de mañana a la universidad, llámese en un trabajo. Entonces creo que fomentar esas habilidades desde el colegio, con las primeras relaciones que tenemos con un otro, van formando esta capacidad de poder dar lugar al otro desde la sociedad. Y creo que hoy en día requerimos muchísimo este tema de, en verdad, vernos desde ese punto de vista con un otro donde podemos encontrarnos, así seamos distintos. Creo que nos falta bastante eso y creo que el colegio es la oportunidad de comenzar a fortalecer esta habilidad para el futuro. Ahí creo que viene entonces la conexión con sensibilidad. Cómo nosotros en el colegio somos sensibles y a través de ser conscientes de la necesidad del otro podemos movernos a la empatía. Y traigo a colación de pronto unidades de indagación. Las unidades de indagación de nuestro colegio, cómo son la oportunidad de despertar esa sensibilidad en el estudiante, no solamente por el otro, sino también por el entorno, la naturaleza, los adultos mayores, mis padres, las normas, etc. Zoe, ¿cómo has vivido las unidades de indagación en el colegio, por ejemplo? Yo he tenido una unidad de indagación que trataba sobre la migración. Entonces, en esa unidad vimos como diferentes cosas y vimos que hay diferentes ambientes. En eso de la migración es muy difícil. Entonces, nosotros al ver eso, como esas consecuencias que trae o esas personas, como que nos genera como una tristeza. Entonces, nos parece como importante ver eso y entenderlo, ponernos como en el papel de esas personas. Entonces, a mí me gustan mucho como esas unidades de indagación porque nos forman a nosotros como seres humanos con nuestra empatía, sensibilidad, respeto a los demás. Y ahí desarrollas también sensibilidad porque tú viviste un poquito en carne propia que era migrar. Sí, al ver como las diferentes cosas que nos dijeron y lo que tenían que pasar, nosotros como que sentimos eso y nos genera como una tristeza a la vez, porque sabemos lo que sufren y pues nos ponemos en el papel del otro. Tú por lo menos vienes de Bucaramanga, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo cambió tu vida al llegar a Cali? Pues hay diferentes como costumbres, acentos y también familiares. Y pues también a veces uno tiene que aceptar el cambio, porque el cambio es también muy importante. Entonces, a pesar de que uno se sienta triste, también hay que tener en cuenta que hay nuevas oportunidades, nueva gente para conocer, nuevas habilidades, nuevo colegio. Entonces, pero mira que ese cambio justamente se puede dar de una manera adecuada en la medida que tenemos habilidades claves, como la mentalidad abierta. Cuando yo tengo una mentalidad abierta, ya afrontar cualquier cambio, hoy es una ciudad, mañana puede ser un nuevo colegio, la universidad, un nuevo país, justamente es pensar que esta mentalidad abierta que trabajamos tanto en el Colegio Cañaveral les permite entender que donde llegue a haber culturas diferentes, formas distintas de hacer las cosas, y ya uno poder entender eso abre puertas para que uno se adapte bien a los cambios. Entonces también ese tema de todo lo que trabajamos como habilidad permite que las personas se adapten a todos esos nuevos retos que van apareciendo en el camino, porque el cambio definitivamente es parte de la vida. Mentalidad abierta que también tiene una conexión importante con el perfil de los atributos de nuestra comunidad internacional. Bien sabemos que nuestro colegio pertenece a la comunidad de colegios internacionales de la organización del IB. Bueno, pero hay otros atributos hoy. ¿Cuál otro se te viene a la mente que hemos practicado tanto? Equilibrado. ¿Qué es eso? Equilibrado es que, por ejemplo, si hay algún problema, este es mi amigo, entonces yo me voy con él y al otro estoy en contra de él. No, la idea es que a pesar de que sea tu amigo, como que pienses en el otro y estés como en un papel equilibrado, que no estás ni con un lado ni con el otro, ya que a pesar que puede ser como tu mejor amigo, también tienes que tener en cuenta el otro. Puede que tu mejor amigo haya hecho algo mal y el otro no, entonces también hay que estar así como en un balance. Bueno, incluso también en clases tenemos algo que le llamamos el trabajo colaborativo. ¿Sí te suena, Zoe? Sí, sí, señor. A ver, explícale a las personas que nos oyen qué es eso de trabajo colaborativo. Bueno, el trabajo colaborativo en el Colegio Cañaverales es en el momento que vamos a hacer trabajos finales o trabajos muy importantes en grupo.
porque lo hacemos en grupo. Esto nos genera diferentes habilidades de trabajo en equipo y puede que esa persona no sea como nuestro mejor amigo, que nos caiga muy bien, pero tenemos que aprender a convivir con el otro y aceptar las diferencias que tiene. Y pues es muy importante también el trabajo colaborativo. Puede que no siempre te guste con quien te toca, pero al hacer ese trabajo te das cuenta de que es muy importante el trabajo en equipo, respetar al otro. Entonces al trabajar en equipo te genera como unas habilidades muy importantes para la vida. Vas a aprender a llevar esas habilidades de comunicación, esas habilidades emocionales, esas habilidades colaborativas para seguir adelante. Carito, frente a esas habilidades, ¿qué nos podrías decir desde tu rol como psicóloga de primaria? Bueno, antes de eso quisiera como también decir que el hecho de que compartamos, no siempre todo es chévere, a veces hay conflictos, ¿no? Claro Y está. creo que los conflictos son parte de lo que vamos a vivir en el cotidiano, incluso con el mejor amiguito, con el que no me cae muy bien, porque el conflicto es parte de la vida y creo que es importante poder entender que lo malo no es que aparezca el conflicto, sino cómo lo gestionamos, porque claro, un trabajo en equipo es complejo porque todos tenemos diferentes puntos de vista, todos queremos que la idea que yo pongo sea la que sea tomada en cuenta. Entonces el conflicto va a aparecer. Lo bonito del conflicto es la oportunidad que aparece allí de poder negociar, llegar a acuerdos, entender que no se tienen que romper las relaciones porque aparece el conflicto. Entonces creo que es muy lindo porque creo que el trabajo colaborativo justamente permite que los chicos se pongan a prueba, que cualquier diferencia comienza a ser mediada. Entonces, si recordamos que lo importante es la amistad, pues finalmente, aunque tengamos un conflicto, eso va a permitir volver a tener el foco y poder solucionar. Cuando papá con un docente se sienta a hablar de algo que no es fácil y recuerdan que ambos apuestan por el bienestar del estudiante, desde allí uno dice, bueno, estamos por el mismo camino, aunque tengamos puntos de vista diferentes. Esa posibilidad permite encontrarnos como comunidad y creo que eso es clave cuando hablamos de las situaciones que vivimos como comunidad. Y eso creo que es algo que hay que seguir fortaleciendo muchísimo porque es un proceso. Yo creo que hemos ganado mucha conciencia de esto, pero estamos en un proceso de seguir trabajando en esto que hacemos como comunidad. Más o menos desde el 2020, Carito, entendiendo esto de que el conflicto es algo natural, intrínseco en las relaciones humanas, hemos empezado promoviendo prácticas restaurativas en nuestro colegio. ¿Te suena, Zoe, prácticas restaurativas? A ver, expliquémosle nuevamente a aquellas personas que nos están escuchando qué son prácticas restaurativas. Cuando tenemos los espacios, unos espacios como que nos hacemos todos en un círculo, todo el salón, ya que en esto nos muestran que todo el mundo es importante, entonces todos nos vemos, en esos círculos hablamos de cómo se siente el grupo, qué dificultades hemos tenido, las diferencias, y pues ese es un espacio en el que hablar de los conflictos, porque como dice Caro, los conflictos no siempre son malos, también tienen sus cosas positivas. Siempre es necesario acompañar de la manera más adecuada a esa persona que está pasando por conflicto. Y en nuestro colegio tenemos diferentes tipos de conflicto y esto está mediado de acuerdo al desarrollo o a la etapa de desarrollo que tiene el estudiante. No es lo mismo, Zoe y Caro, un conflicto de un chico de segundo primaria con un par que un conflicto de un estudiante de 11 con un par. Son conflictos totalmente diferentes. Nos hemos dado cuenta que a través de prácticas restaurativas, que en ningún momento puede ser tomado prácticas restaurativas como la no consecuencia o como la inmunidad frente a algo que ya está establecido, por ejemplo en un manual de convivencia. De pronto nuestra sociedad un poquito punitiva, estábamos hablando en estos días de eso en clase, ¿te acuerdas hoy? De una sociedad punitiva, una sociedad que siempre estaba buscando que, hecho el acto, da la consecuencia. ¿Sí te acuerdas de esa clase de liderazgo? Creo que fue hace 15 días. Sí, me acuerdo que hablábamos de que cada cosa tiene su consecuencia, ¿no? Pero también las consecuencias no siempre son malas, también hay consecuencias buenas. También con los diferentes errores que a veces cometemos, pues nos damos cuenta de que, bueno, cometí este error, no lo tengo que volver a cometer, me tengo que fijar más en esto y pues cosas así.
la oportunidad de aprender, ¿no? Porque creo que en la medida que la consecuencia nos permite pensarnos sobre lo que hacemos y desde ahí cómo podemos no volver a ocurrir en lo mismo, creo que eso es lo que permite el aprendizaje al final, es lo que cuenta y que no se quiebren las relaciones, conservar los vínculos, creo que es algo muy importante que tienen las prácticas restaurativas, ¿no? Entender que como seres humanos podemos equivocarnos, podemos pasar por momentos difíciles, pero no perder esa esencia tan importante que es que todos tenemos la posibilidad de equivocarnos, pero también de aprender y de crecer en medio de la situación que vivimos. Es ahí donde nuestro colegio entendió que estábamos en algún momento manejando el conflicto desde lo punitivo. ¿Qué pasaba con el acompañamiento a aquel que se equivocó y aquel que de pronto recibió ese acto por el otro que se equivocó? Entendiendo que todos somos buenos. Y nuevamente nos equivocamos. Y las prácticas restaurativas nos han ayudado a transitar precisamente en empatía, sensibilidad y respeto, recordando que respeto es uno de los pilares de nuestros valores institucionales. ¿Recuerdas, Caro, Zoe? ¿Recuerdas cuáles son nuestros valores institucionales? Yo me los aprendí de una manera muy fácil. RHR. Fue la manera más fácil como me los aprendí. Respeto, honestidad, responsabilidad. Me los aprendí así facilísimo. Y hemos entendido, nuevamente, en prácticas restaurativas, por ejemplo, en retiros espirituales. Zoe, el año entrante empiezan los retiros espirituales para ti. Ya le toca. Ya hemos pasado por convivencias. Primaria pasó por convivencias, que es una experiencia súper chévere. ¿Cómo te ha ido en las convivencias en primaria? Bueno, en las convivencias pues me ha ido bien, pero también a veces en las convivencias hay diferentes conflictos, ¿no? Porque hacíamos trabajos en grupo y, por ejemplo, yo tuve una experiencia que estábamos haciendo un trabajo en grupo y yo cometí un error. Entonces como que, pues no todo el mundo, pero unos niños como que dijeron como no, lo hizo mal, salgan del juego, cosas así. Y pues obviamente eso me hizo sentirme triste, pero los profesores que nos estaban acompañando ahí como que les dijeron como que está bien equivocarse, es normal, también como pónganse en la posición de ella, si ustedes les dicen eso, ¿cómo se sienten? Entonces eso es feo, entonces nos hablan que también pónganse en los zapatos del otro, y que todos nos equivocamos, entonces que en vez de señalarnos diciendo como, ay no, usted lo hizo muy mal, como que nos apoyemos diciendo, vamos, sí pues, cosas así. Por eso el rol del otro es tan importante, Samuel, pero cuando vemos que estas cosas ocurren de alguna forma, que hay un adulto que permite orientar, guiar y devolver en la pregunta, como dice Zoe, ¿cómo te sentiste? ¿Qué puede sentir el otro? Porque digamos que los chicos de estas edades, pues a veces hacen eso no con la intención de daño, pero hay una conciencia de lo que ocurre. Entonces creo que el rol del adulto, llámese docente, padre de familia, de poder devolver con la pregunta ayuda a que la persona tome conciencia y pueda cambiar eso. Entonces cuando llega un chico a la casa contándole, estoy bravo con fulanito porque peleamos, y la mamá dice, uy, sí, qué horrible este niño con el que peleaste. No, es poder devolver con la pregunta desde el adulto, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió allí? El otro, ¿qué le pudo haber molestado? Creo que es importante también que los que acompañamos a los chicos y adolescentes podamos también tener un lugar en poder enseñarle al otro a cómo caer en cuenta de estas cosas y desde allí desarrollar la empatía, porque creo que es algo que sí requiere en verdad ser acompañado en esas edades que están transitando los chicos y las chicas. Sí, por eso mencionaba hace unos minutos que hemos crecido en una cultura muy punitiva y de una cultura de la retribución. Entonces, frente a lo que haces, mereces una consecuencia, eres señalado. Y ese señalamiento incluso escala a aislarte de la comunidad. En Cañaverales estamos aprendiendo a no hacer eso, a tener a todos los partícipes de la comunidad en cuenta. Hablaba también de los retiros espirituales, todos son muy diferentes, pero siempre en la noche, en donde hacemos fogatas y en donde hacemos círculos, se expresan cosas que han tenido los estudiantes en sus corazones, incluso desde primaria. Hace poco tuvimos un retiro con el grado 9 y fue uno de los retiros más espectaculares que he vivido en estos años en Cañaverales. ¿Sabes de qué me di cuenta, Zoe y Caro? Que habían chicos que tenían cosas en su corazón desde tercero de primaria y que no se habían sentido escuchados por aquel que causó esa acción que le quedó como en su corazón. El estudiante reconoce que hubo muchas charlas, que hubo un acompañamiento y que de pronto no era el momento. Las prácticas restaurativas también nos han enseñado a que una verdadera restauración toma
tiempo. Y en el Colegio Internacional Los Cañaverales no trabajamos con máquinas, trabajamos con personas. Y esto quiere decir de que todo es un proceso. Y para tener verdaderas transformaciones, ¿te acuerdas del concepto de transformación, Zoe? ¿En dónde lo vimos? En liderazgo. En liderazgo. En una unidad de indagación también vimos el concepto de transformación. Cómo hay diferentes procesos, inclusive vimos un autor. ¿Sí te acuerdas de cuál es ese autor que habla de las etapas del desarrollo? ¿Sí, te acuerdas? Me acuerdo de los videos que vimos, pero exactamente no me acuerdo cómo se llamaba. Ok. Carito, ¿cómo se llama ese autor famosísimo, para que le ayudemos a Zoe, que habla de las 4 etapas de desarrollo? Piaget. Piaget. Ah. Ya me acordé. ¿Se acuerda? Piaget, Jean Piaget, ¿sí? Entonces hablábamos, Carito, en esas clases con los chicos que, por ejemplo, guiados en Jean Piaget, decíamos de que el proceso de crecimiento, no solamente físico, emocional y cognitivo, pues requiere unos tiempos. Y pedir perdón no es algo que se hace de la noche a la mañana. Primero la persona que causó la ofensa o causó el daño, tiene que ser consciente de ese daño que hizo. Y muchas veces cuando causamos daño, pues nosotros tenemos un tiempo para hacer esa introspección y saber que causamos un daño. Sí, también a veces es como que a las personas y a mí también como que nos cuesta pedir perdón. Entonces es como, ay, yo no quiero pedir perdón porque no me parece, o me da miedo pedirle perdón porque como estamos como en una pelea, ¿qué tal que se enoje más por algún motivo? Pero yo trato como de si hice algo mal, como pedirle perdón a la persona, pero igualmente eso no se desarrolla como de la noche a la mañana. Sí, es muy difícil también a veces pedir perdón, también por las diferentes cosas que han pasado entre esas personas. Claro, y eso es muy importante, ¿no? Ese tema de aprender a perdonar, aprender a agradecer también, ¿no? Estas cosas, me acuerdo de una campaña, Samuel, no sé si Zoe también se acuerda, que era esto de volver a lo básico, ¿no? Que hablábamos de cómo hay que comenzar a cultivar estas cosas del día a día en lo cotidiano, ¿no? El darle valor a cada cosa, estar en el colegio, el sentir el valor de estar en una aula de clase donde puedo aprender, puedo compartir, decir gracias, decir lo siento cuando siento que me he equivocado. Creo que es muy lindo. Esta campaña también sale después de todo este tiempo de pandemia donde estas relaciones fueron tan fraccionadas, ¿no? Y volver nuevamente al contexto escolar fue todo un reto y creo que como comunidad pudimos probarnos que somos más fuertes de lo que creíamos. Claro, porque mira que no solamente trabajar la empatía, ¿no? Lo que siente el otro, el lugar del otro, sino también qué puedo hacer por ese otro, ¿no? Cómo también podemos construir cosas en favor de esa comunidad que está afuera, ¿no? Esas personas que lo necesitan, y creo que es muy lindo esas campañas mostrar eso, ¿no? Esas nuevas realidades que podemos acompañar y qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo distinto para hacer de este mundo un lugar diferente? Creo que es la invitación que tenemos todos los colegios a nivel mundial, que es cómo comenzar desde el colegio a crear una mentalidad de cómo transformar el mundo que nos rodea, y creo que eso es posible, estas pequeñas acciones que se promueven dentro de la comunidad donde los chicos pueden construir un sentido de agencia desde de ellos crear programas, porque sé que hay programas que ellos mismos se piensan, se crean viendo las necesidades del entorno y qué puedo hacer para aportar para que esto mejore. Y es súper lindo porque nace de ellos lo gestionan, ellos lo crean, y es muy bonito ver los resultados al final de lo que aprenden y evolucionan con estos procesos que viven. El seguimiento que tenemos en el colegio es muy especial con ustedes, Zoe. Yo te quiero contar, Zoe, que nosotros hacemos muchas reuniones en el colegio entre profesores que le llamamos estudios de caso. Tomamos un tiempo, primero, para reconocer quién es ese estudiante, cómo vemos al estudiante y cómo le podemos acompañar en su proceso. Hay momentos que nos reunimos para hacer esos estudios de caso por condiciones deportivas, por condiciones artísticas o por condiciones emocionales o cognitivas. Claro, explícanos un poquito más esos estudios de caso y qué se busca en esas reuniones o en esos correos. Carolina a veces manda hasta 3 correos a la semana preguntando por estudiantes. Sí, creo que es muy importante cuando pensamos en un estudiante compartir miradas, pero creo que la riqueza
justamente parte de estos encuentros interdisciplinarios donde estamos diferentes agentes de la comunidad pensando y sabiendo qué sucede con ellos. Entonces, un estudio de caso es un espacio donde finalmente, ante una situación que identificamos, nos pensamos en diferentes estrategias para poder acompañar, obviamente pudiendo analizar las habilidades, los retos que tienen los estudiantes en algún momento y desde allí qué necesitan puntualmente para poder acompañar. Pero también las estrategias que tenemos, no solamente entra el colegio a participar, porque si bien tenemos ajustes razonables para los niños que les cuesta un poco más aprender, también la familia es muy importante, porque cuando tenemos una situación que demanda ser acompañada, no solamente las acciones del colegio cuentan, sino también el aporte de la familia. Hablaste de ajustes razonables. Yo lo entiendo. De pronto Zoe no lo entiende. Explícanos qué es eso de ajustes razonables. Son justamente algunas acciones que tenemos como colegio para pensarnos desde el currículo, algunas cosas que tenemos que comenzar a modificar teniendo en cuenta las habilidades de los niños. PIAR. Entonces, se llama PIAR. Plan Individual de Ajustes Razonables. Listo. PIAR. Plan Individual de Ajustes Razonables. Sí. Ok. Y este PIAR nos permite justamente entender cómo poner un reto justo al estudiante desde sus posibilidades, pero también que los niños sientan que pueden tener sensación de éxito en el estudio, porque cuando muchos niños sienten que no avanzan, que no pueden, la autoestima se ve afectada, sienten, hay desmotivación escolar, no quieren volver. Entonces, darle un lugar a la dificultad, pero entendiendo también la posibilidad de avance, nos permite justamente desde el plan académico poder pensar algo que nos permita acompañar desde aquellos retos que tienen los niños. Y ha sido una experiencia muy linda que hemos tenido con varios estudiantes y creo que desde ahí cada vez vamos ganando más conocimiento y experiencia. Los retos siguen siendo muchos. También tenemos niños que son excelentes académicamente y también apoyamos a esos niños para que vayan avanzando, pero sí es algo que el colegio se ha pensado y que tratamos de acompañar de la mejor forma. Allí vemos que entonces hemos transitado por empatía, sensibilidad y respeto. Bueno, pero el colegio prepara para la vida, y hablábamos eso ahorita. Y viene una proyección a futuro, Zoe. ¿Cómo tú sientes, cómo tú crees que todo esto que estamos haciendo en el Colegio Internacional Los Cañaverales te aporta a tu ahora y te aportará a tu futuro? Bueno, con todo esto de los atributos IB, por ejemplo, mentalidad abierta, equilibrados, al yo ver cómo las otras personas también realizan y muestran estos atributos, yo pues también los empiezo a realizar y pues me parece súper importante para el futuro porque con eso puedo aprender muchas cosas que van a ser muy importantes y en el trabajo del equipo me ayuda porque eso desde el colegio como que me ayuda a tener que respetar al otro, entender al otro, ponerme en los zapatos del otro. Entonces, pues en la universidad o en el trabajo eso va a ser como muy importante que tengo que aceptar las diferencias y respetar al otro. Entonces me parece como muy importante. Excelente. Sí, yo creo que es muy importante saber que como colegio cultivamos la semilla, ¿no? Pero es muy importante también el rol de los papás porque son aves de paso, ¿no, Samu? Digamos que los chicos son aves de paso y continúan para la vida con las familias y creo que es muy importante ese rol de las familias en el acompañamiento. Por eso también los espacios de formación para papás son vitales. Hemos tenido encuentros, padres e hijos, encuentros de familias, las conferencias, diferentes instancias donde creo que es muy importante que hoy en día los papás también se formen porque los retos que tenemos hoy en día son grandes y creo que en la medida que los papás nos preparemos para estos retos, para saber cómo acompañar, va a ser clave porque de aquí en adelante vienen muchas situaciones que creo que es importante que entre todos nos lo pensemos y como dice Zoe, menciono mucho el trabajo en equipo, ¿no? Y creo que el trabajo en equipo siempre casa, colegio, va a ser vital porque eso va a permitir ir fluyendo en todos los desafíos, que creo que van a ser muchos, son muchos y serán muchos de aquí en adelante. Va a ser muy importante hacerlo juntos. Fue también la invitación a todas las familias a que sigamos aprendiendo juntos, formándonos, asistiendo a las invitaciones que hace el Colegio de Formación, porque en verdad creo que esto lo hacemos es en equipo. Súper bienvenidos. Zoe, qué chévere haber compartido contigo este espacio. Sí, yo también, me gustó mucho. Muchas gracias. Carito, qué bueno trabajar contigo. Me encanta, así es, siempre juntos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos prestaron su amable atención y los invitamos a continuar escuchando los podcasts que siguen después de este y nos veremos en otro momento. Hasta luego a todos. Gracias. Chao. Chao, chao.